cierta continuidad Claro, para hacer negocios, ese ¿no? es el gran tema en la Argentina. Pablo Rossi, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo bien. andan, Gustavo? Bien, bien. Ese es el gran problema de la Argentina. La falta de continuidad de una lógica en todos los sentidos. Eso es seguridad jurídica. Lo que no tiene la Argentina es seguridad jurídica. Y eso no lo obtiene un presidente ganando una elección. No lo obtiene ninguna gestión por sí misma, aunque sea contundente, aunque tengan las encuestas al 70% de imagen positiva. Eso es como el prestigio. No lo logras en un año, en 6 meses. Es algo que se arma en una arquitectura de muchísimos años. Y eso es lo que de eso carece la Argentina, de prestigio. Pablo, yo no tengo los detalles del decreto, pero se supone que Aerolíneas va a tener que empezar a competir con otras líneas. Si yo mal no recuerdo, cuando Macri empezó a abrir la competencia, tampoco era una apertura discrecional o total. Aerolíneas todavía tenía recursos como para tener prerrogativas que otras empresas no tenían. No era a cara de perro la competencia. No, a ver, de esto puede hablar con propiedad un experto en lo que se llaman mercados regulados. Pero lo que pasa es que la Argentina no es un país que tiene su economía regulada. La Argentina está hiperregulada. Es decir, es una cubanización encubierta la economía argentina. Con lo cual, por ejemplo, el monopolio de intercargos, las prerrogativas que tenían algunos sectores de Aerolíneas Argentinas, las prerrogativas de Aerolíneas Argentinas en realidad camuflaban las prerrogativas de los gremios aeronáuticos. ¿Se entiende? Aerolíneas Argentinas, aerolínea de bandera, nuestra aerolínea, de la patria, escondía en realidad o se usaba como mascarón de proa, se ha usado de mascarón de proa para los beneficios de los grupos sindicales. Este es el core, el centro del problema cuando habla de desregulación aeronáutica en el país. ¿Por qué los gremios se aferran a Aerolíneas Argentinas? Porque convirtieron a Aerolíneas en su negocio, y en un negocio redituable, ojalá fuera todo maravilloso para todos, pero era un negocio redituable para los sindicalistas, para Aerolíneas Argentinas, entre comillas, y ruinoso para el Estado, que es el que tenía que financiarla todo el tiempo. Bueno, ahora veremos cuánto se quita de esas regulaciones, hasta dónde se llega, pero lo cierto es que con la desregulación que llevó adelante Macri, lo que sí se logró es que, como recién decían, distintos actores aceptaran competir, se sumaran a la competencia. Lo que pasa es que después vino el cambio de reglas y dijeron, no, así no podemos. Subsistieron los más inteligentes, los que se amañaron para poder salvarse de los controles y de las prebendas que tenían los sindicatos y algunas empresas adheridas al monopolio, entre comillas, de Aerolíneas Argentinas. Así que veremos ahora cuál es el resultante. Ahora, Pablo, que si uno empieza a contar la historia económica de Argentina en la época democrática, siempre está los sindicatos como oponiéndose a no conculcación de los derechos de los trabajadores, sino al progreso. Al progreso. Es una cosa impresionante. Mira, estuve leyendo un poco tardíamente un libro que tiene 3 o 4 años, que es Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, que es un libro apasionante, ¿no? Una persona que trabajó en el ministerio de Surruil, y las cosas que describe son las mismas que pasan ahora, ¿no? Y una de esas, bueno, fue la ley Mucci famosa, que fue una de las primeras cosas que quiso hacer el gobierno de Alfonsín, que fracasó, que era modificar radicalmente la estructura de los sindicatos. Y pasaron 40 años y vos querés hacer algo y el problema sigue siendo la misma gente. Es como algo que ningún gobierno, hay gobiernos que
estuvieron a favor de los gremios, pero otros que trataron de modificar la estructura económica, como Menem, Macri y ahora Milei, se encuentran con el mismo problema y no tiene solución. No tiene solución aparente. Lo que sí hay en esta oportunidad un hartazgo de la sociedad muy grande. Sí. Hay que ver cómo subsisten estos dinosaurios con sus prebendas, con prebendas que se convirtieron en privilegios de vuelta, disfrazados de derechos de los trabajadores. ¿Qué trabajadores? ¿Cuántos trabajadores? Si la Argentina ha tenido de la mano de esta imposibilidad de progresar claramente, tiene cada vez menos trabajadores activos, trabajadores del sector privado activos, tienen trabajadores activos cada vez peor pagos, trabajadores pobres, trabajadores que no llegan, formales que no llegan a la canasta de subsistencia, y los gremios se hacen cargo de esto, o son todos los malos gobiernos que aplicaron malas recetas. Bueno, ahí lo tenés a la CGT haciendo ahora una reunión para ver cómo dirimen sus cuitas de poder interna, ¿no? Y cómo se le paran frente al gobierno de Milei con este afán de regulador, porque saben que ahora sí viene en la ley hojarasca y las desregulaciones, veremos hasta dónde llega, ahora sí se comienzan a tocar intereses sensibles, microintereses, que forman un gran conglomerado, una gran máquina de impedir. Esto es lo que estás planteando. Una gran máquina de desarrollo, ¿no? De desarrollo de Argentina. Vos sabés que hoy estaba leyendo, no recuerdo ya en qué nota, porque leí muy tempranito de la mañana en los diarios, la cantidad de empleados públicos que habían aumentado con los años, el porcentaje. Era una cosa enorme. Y lo igual que había quedado los empleados, la cantidad de empleados del sector privado. Bueno, claro, no se generó empleo privado y se compensó con empleo público. Exactamente, incluso para atrás, pero mucho, y estamos hablando de empleo vinculado con la Administración Nacional, con el empleo de los gobiernos provinciales, que es otra bola de nieve interminable, y con el empleo público de los empleados municipales, que es otra bola de nieve más interminable todavía, sin hablar de consejitos, consejeros, consejiles, perdón, sin dejar de lado, voy a hacer un viaje cortito pero aparte, que me impresionó mucho, porque nosotros estamos imbuidos en una historia que ni nosotros mismos sabemos dónde estamos parados. Hace unos días, ponerle 15 días, 20 días, no sé, un fin de semana, 3 fines de semana, fui a comer en un restaurante peruano, me acuerdo, Puerta del Inca, fui sábado a la noche. Salimos, me di vuelta, estaba en Bolívar y Belgrano, calle Bolívar. Mirabas para la izquierda, un edificio, puerta de un edificio, Mutual de los Trabajadores Empleados del gas, del gorro frigio y la baldosa. Muy bien. Mirabas para otro lado, cooperativa vinculada, cooperativa de los hombres altos y canosos como Noriega. Mirabas para otro... Y decís, pero esto son kioscos de kiosco, vinculados con el Estado. Claro. ¿Me fui muy lejos, Pablo, o no? No, o sea, esas son las capas geológicas de intermediación, de creación, de capas de grasa del Estado. Porque si todas esas intermediaciones, esas colegiaciones, esas asociaciones, esas mutualizaciones, hubieran servido en el marco de un desarrollo integral de la Argentina, pero se quedaron solo como, trincheras de resistencia de privilegios, mientras el sistema, mientras la economía se destruía, en un sálvese quien pueda, cada cual se aferraba a su privilegio. Y eso es lo que tiene la Argentina hoy. Cuando vos decís, vamos a desregular, de lo que se trata es de tocar fibra, es como una operación a cielo abierto de un cuerpo con septicemia, claro, ¿no? Y esto también involucra o representa un gran desafío para cualquier gestión
que lleve adelante un acto de esta, digamos, una operación de esta naturaleza. O sea, desregular es más difícil que regular, porque meter una regulación, como todo, construir es más difícil que destruir. Entonces, ahora, vos lo que para desregular, tenés que quitar una maraña, porque si no se te muere el paciente. Entonces tenés que saber a dónde tocas. Fíjate cuando dijiste desregulo las obras sociales. Sí, bueno, cada mercado es un mundo, cada sector económico tiene su lógica. En algunos casos la desregulación puede ser mejor hecha y en otros casos hay intereses tan intrincados que es mucho más difícil. La ventaja, volviendo al punto de lo aerocomercial, es que ya hubo una experiencia reciente y que fue relativamente exitosa, claro, como lo mencionaban recién. Fue relativamente exitosa, se pudo hacer. Pablo, una última línea. Caso Loan, hoy estuve hablando con Nico Guñaski por la radio. Bastante interesante el análisis que hace Nico Guñaski. Lo paso en limpio, ¿no? A ver si lo entendí bien. Primero, hay algo evidente que alguien encontró la zapatilla de Loan después de que desapareció. Un botín. O sea que eso ya es un dato. ¿Viste? Cuando vos limpiás de hojarasca, hablando de hojarasca... dato concreto, alguien puso una zapatilla en un lugar. Y Loan no se lo encuentra o no está. Segundo, la Dudelina tuvo en la mano esa zapatilla. ¿Se la hayan dado o no se la hayan dado? ¿Haya estado ella en el momento en que Loan desapareció o no haya estado? Algo tiene que saber. Tercer dato. Ya el primer fiscal provincial, Barri, recordarás, Pablo, que nosotros de alguna manera, como seguíamos la información, nos parecía que había trabajado Barri, por lo menos, bastante bien. No estamos hablando del primero, del fiscal general de Castillo, Castillo creo que se llamaba, quien lo reemplazaron porque parece que era concuñado de Maciel, bueno, todo un lío. El comisario había ya encontrado no solo eso, sino que había determinado que el impacto de las antenas de los celulares en la zona donde se encontró el botín correspondía a Laudelina por un lado y a Pérez y Cayaba por el otro, ¿no? Hasta acá es todo lo concreto que tenemos hasta que aparezca el ADN o el análisis comparativo de lo que están revisando nuevamente, ¿no? Pero se está lejos y se está cerca. ¿Lejos de qué? De saber realmente qué pasó. ¿Cerca de qué? Que si alguna de esas personas habla y dice, sí, efectivamente, yo estuve con Loan, o lo atropellé, o me lo llevé, o alguien se lo llevó, ya estaremos más cerca de la verdad, ¿no? Quisiera decirte que sí. Lo que ocurre es que con cada hipótesis se ramifican y se bifurcan cada vez más posibilidades. Porque todas son verosímiles, como hablábamos con Nico, todas tienen cierta verosimilitud. Claro, pero en tanto la justicia, en esta desesperación del seguimiento de la opinión pública y de todos que estamos detrás, mientras una, por alguna razón, por algún dato, por el contenido de los teléfonos, por la confesión de un testigo clave, mientras todas las hipótesis estén en el mismo rango, todos los finales son posibles. Y eso es muy complicado para saber qué ocurrió. Es desesperante decirlo, pero se avanzó mucho, pero se avanzó en círculos. Porque ¿qué pasó con Loan? ¿Dónde está Loan? Fue una sustracción con fines de trata, fue una sustracción con fines de un delito morboso, fue un accidente. ¿Cuál es la hipótesis que prevalece? A lo que yo me aferraría más en estas últimas horas es a la sospecha de esa red que intenta desviar, encubrir, ensuciar. ¿Cuáles son los intereses que están en juego en la investigación? Digamos, ¿hasta dónde el caso Loan, con esta lupa gigantesca que pusimos los medios de comunicación, se transformó en un problema para una posible organización delictiva? Es cierto que hay amenazas contra actores clave, contra abogados, como se está denunciando, contra testigos. El miedo que sienten los protagonistas o los coprotagonistas, ¿es fundado, es infundado?
coprotagonistas, testigos clave que piden ser sacados de la provincia de Corrientes. Eso le da al caso, le pone al caso una tensión que va increyendo, y eso te aleja de las hipótesis más simples, el mero accidente, salvo que lo que se intente es que sobre el hecho, que no sabemos todavía qué característica tuvo, hubo una red de mala praxis y de encubrimiento, que es la que ahora se intenta disimular. Porque a lo mejor están los que quieren desviar la atención sobre la sustracción o la desaparición de Logan, y están los que quieren ensuciar o se quieren salvar de lo que fue el procedimiento posterior. Porque haber encubierto o haber destruido pruebas es un delito en sí mismo. Entonces, ¿cuántos cometieron delitos en esta historia? Y esto te remonta a los casos más emblemáticos, más complejos que ha tenido la Argentina en su historia, que siempre ponemos como modelo lamentable el caso María Soledad Morales. Claro que sí. Pablo, nos reencontramos esta noche, ¿sí?